Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, una vez que se entiende, como que puede cambiar la perspectiva sobre una experiencia humana muy fundamental. Nos basamos en un texto que se llama Raíz del Sufrimiento, la arquitectura de la evasión, y la misión, digamos, es desentrañar cómo se construye el sufrimiento profundo, porque la tesis de La Fuente es provocadora. Totalmente. Dice que no es algo que simplemente nos pasa, sino una estructura que edificamos nosotros, pieza por pieza, desde adentro. Así es. Fíjate que el punto de partida es un giro de 180 grados a la idea convencional. La Fuente postula que el sufrimiento no es un evento que nos cae encima, sino una construcción interna. Y lo más importante, su raíz no es el dolor, o la herida, o la pérdida, sino el hábito sistemático de evitar ese dolor. O sea que el problema no es lo que duele. No, el problema es lo que hacemos para no sentirlo. Suena potente, pero también, no sé, un poco culpabilizador, ¿no? Decir que construimos nuestro sufrimiento podría hacer que alguien piense, entonces, ¿es mi culpa? ¿Cómo lo aborda el texto? Es una pregunta clave, sí, y La Fuente es muy cuidadosa en este punto. No habla de culpa, para nada. Habla de un mecanismo que opera de forma, inadvertida, casi automática. No es una elección consciente de voy a construir mi sufrimiento. Claro. Sino una serie de pequeñas decisiones que, acumuladas, producen un resultado que nadie quiere. Es más una cuestión de arquitectura que de intención. Por eso, entender el mecanismo es el primer paso para poder desmontarlo. De acuerdo. Entremos en esa arquitectura. Si es una construcción, tiene que tener un cimiento, ¿no? Un primer ladrillo. ¿Dónde empieza todo? El texto sugiere que no es en un gran trauma, sino en algo mucho más sutil. Exactamente. El origen es casi invisible. La Fuente lo llama un pequeño gesto de huida. No habla de una catástrofe, sino de algo cotidiano, y da ejemplos muy concretos. Un miedo leve que preferimos no examinar, una incomodidad emocional en una conversación. Una responsabilidad que aplazamos para mañana. Justo. En ese instante, la mente se dice a sí misma que se está protegiendo, que está eligiendo el camino más fácil. Pero esa pequeña huida, argumenta el texto, es la primera pieza de un engranaje mucho más grande. Y problemático. Pero a ver, eso es algo que hacemos todos constantemente. Evitar una conversación incómoda o posponer una tarea parece una estrategia de supervivencia básica del día a día. ¿Cómo es posible que un gesto tan común, tan aparentemente inofensivo, se convierta en la raíz de un problema estructural? Por el mecanismo de refuerzo. Aquí es donde está la trampa. Cada vez que huimos de esa pequeña incomodidad, obtenemos una recompensa inmediata, alivio. Un alivio instantáneo. Instantáneo y placentero. Y ese alivio le enseña a la mente una lección muy simple y poderosa. Evitar funciona. Como el resultado a corto plazo es positivo, el patrón se repite. La próxima vez que surge una incomodidad similar, la respuesta ya está aprendida. Y con el tiempo, deja de ser una elección y se convierte en un hábito estructural. Se vuelve la respuesta por defecto. Exacto, la respuesta por defecto de la psique ante cualquier malestar. O sea que la mente, buscando un alivio momentáneo, se entrena a sí misma para repetir un patrón que a la larga será perjudicial. Es la clásica solución a corto plazo que crea un problema a largo plazo. Precisamente. Y ese problema a largo plazo tiene que ver con la siguiente etapa del proceso. Porque todo eso que se evita no se desvanece en el aire. Claro, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con toda esa incomodidad aplazada, con esas conversaciones no tenidas? No desaparecen por arte de magia. Para nada. Aquí es donde La Fuente introduce el concepto del efecto acumulativo. La incomodidad que no se enfrenta conscientemente no se elimina. Dice que desciende al fondo de la conciencia y se preserva intacta. Es como si fuéramos arrojando basura a un sótano sin mirar. Justo esa imagen. Y con el tiempo, ese sótano se llena de un residuo emocional no procesado. Para ilustrarlo, La Fuente recupera una idea de Jung. ¿Ah, sí? Lo que no se hace consciente regresa como destino. La persona empieza a ser movida por fuerzas internas que ella misma enterró,
pero sin comprender de dónde vienen sus impulsos, sus ansiedades, sus tristezas. Vaya, y para describir las consecuencias de esta acumulación, el texto convoca a unos pesos pesados de la filosofía y la psicología. Me intriga muchísimo cómo logra conectar ideas de pensadores tan distintos para construir un solo argumento. Tenemos que entrar ahí. ¿Sí? Es como si cada uno aportara una pieza para ver el cuadro completo. El primero que se menciona es Kierkegaard. Desde su perspectiva, esta acumulación de huidas lleva a la desesperación. Pero no la desesperación dramática, ¿o sí? No, para nada. Es un vaciamiento silencioso. Él argumentaba que huir sistemáticamente de uno mismo, de lo que uno siente en cada momento, crea pequeñas rupturas interiores. Cada vez que te fuerzas a sonreír cuando estás triste o que ignoras una intuición, es como una pequeña traición a ti mismo. Claro. Y cuando éstas se acumulan, el yo se fragmenta. La persona siente un vacío, pero no puede identificar la causa, porque la causa no es un evento, es la suma de miles de pequeñas ausencias. A ver, espera. Esto es muy sutil. No habla de un gran dolor que te rompe, sino de un yo que se va vaciando, casi como si la persona se fuera borrando a sí misma poco a poco. Es una desintegración en cámara lenta. Exacto. Ahora sí que es una muerte interior por 1000 cortes. Y a partir de ahí, el texto nos lleva a Nietzsche, que lo ve desde otro ángulo, el de la fortaleza. Para Nietzsche, evitar constantemente el sufrimiento nos debilita. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque el acto de enfrentar el malestar, por mínimo que sea, es un ejercicio. Es como un músculo. ¿Y si no lo usas? Se atrofia. Al esquivar sistemáticamente cualquier dificultad, esa capacidad interna para sostener la tensión de la vida se atrofia. Fíjate qué interesante el contraste. Kierkegaard habla de una desintegración de la identidad, un problema del ser. Y Nietzsche, en cambio, parece hablar de un músculo que no se ejercita, un problema de capacidad. Son dos caras de la misma moneda. Podría decirse que sí. Una lleva a la otra. El yo fragmentado de Kierkegaard es, por definición, un yo sin la fortaleza de la que habla Nietzsche. El texto los conecta porque la consecuencia es la misma. Cuando llega un dolor verdaderamente inevitable, una pérdida, una enfermedad, un fracaso. Que la persona ya no tiene la estructura interna para afrontarlo. Exacto. Se derrumba. No tanto por la magnitud del golpe, sino por la fragilidad que se construyó previamente en la sombra, a base de pequeñas huidas. Claro, es la imagen de un edificio que parece sólido por fuera, pero cuyos cimientos se han ido erosionando en secreto. El primer viento fuerte lo derriba. Y esto me lleva a pensar en Viktor Frankl. Su idea de que el sufrimiento evitado se vuelve insoportable parece el resultado clínico de lo que Nietzsche describía, ¿no? Es la conexión directa. Frankl, desde su experiencia clínica, observó que el dolor emocional que no se procesa no desaparece, se transforma. Muta. Muta en algo peor. Una ansiedad difusa que no parece tener causa o una sensación crónica de vacío existencial. Es como si todo ese malestar acumulado en el sótano empezara a filtrarse por las paredes de la casa, como una humedad tóxica y permanente. Y ya no es un problema localizado. No, es un malestar que tiñe toda la existencia. Y para cerrar este círculo de ideas, la fuente introduce a Krishnamurti con una distinción que, me parece, es la clave de todo. ¿Sí? Es la pieza que ilumina todo el mecanismo. Krishnamurti decía algo como, no sufrimos porque duela algo, sufrimos porque no comprendemos ese dolor. Y la evitación es, por definición, un bloqueo a la comprensión. Claro, al huir no te das la chance de entender. Justo, renunciamos a la única posibilidad que tenemos de observar qué es esa incomodidad, qué nos está señalando, de dónde viene. Sin esa comprensión, el malestar queda intacto, sin procesar, como una materia prima que la mente no puede digerir. La huida, entonces, no solo acumula el dolor, perpetúa la ignorancia sobre su naturaleza. Hasta aquí, el análisis es puramente un mecanismo interno, psicológico. Pero es inevitable preguntarse qué papel juega el mundo en el que vivimos. ¿Este patrón se ve afectado por nuestro entorno? Totalmente. Y el texto lo aborda introduciendo el concepto de sociedad paliativa del filósofo Byung-Chul Han. Pero es muy importante la precisión con la que lo hace. Lo presenta como un contexto que facilita y normaliza la evasión.
No como la causa raíz. Exacto. La causa sigue siendo interna. ¿Y cómo funciona esa sociedad paliativa? ¿A qué se refiere? Pues Han la describe como una cultura obsesionada con eliminar cualquier forma de negatividad o incomodidad. Vivimos rodeados de lo que el texto llama analgésicos emocionales. Me gusta ese término. Sientes un mínimo de aburrimiento. Hay un feed infinito en tu teléfono para que no tengas que estar un segundo a solas con tus pensamientos. Una punzada de ansiedad. Hay una gratificación instantánea a un clic de distancia. Es un entorno que nos vende la idea de que cualquier malestar es una falla del sistema que debe ser eliminada de inmediato. Se normaliza la huida. Y se promueve como el comportamiento estándar. Entonces, la cultura no solo lo permite, sino que activamente lo fomenta. Te ofrece las herramientas para la huida a cada instante y te dice que usarlas es lo normal. Exactamente. Y la fuente señala una paradoja inevitable de esta anestesia cultural. Genera una incapacidad para sostener el peso de la propia vida. Al no ejercitar nunca la capacidad de lidiar con el malestar, nos volvemos colectivamente más frágiles. Y el intento de erradicar el sufrimiento. Lo que consigue es volverlo crónico y difuso a largo plazo. Ok, el diagnóstico es clarísimo y, francamente, bastante contundente. Hemos descrito una arquitectura que se construye con un gesto mínimo, se refuerza con el alivio, acumula una sombra y además es aplaudida por la cultura. Entonces, la pregunta del millón es, ¿dónde está la puerta de salida? ¿O al menos una ventana? ¿Qué se hace con todo esto? Bueno, la salida que propone la fuente es tan sutil como el origen del problema. No se trata de luchar contra el dolor, de declararle la guerra a la ansiedad o de forzarse a ser valiente. Eso sería solo otra forma de tensión. La transformación que se propone es cambiar la relación con uno mismo a través de la comprensión lúcida de este mecanismo. O sea, no cambiar lo que se siente, sino... Cambiar lo que se hace cuando se siente. De acuerdo, pero cambiar la relación puede sonar un poco abstracto. ¿Qué significa eso en términos del mecanismo que hemos descrito? ¿Cómo se rompe esa cadena de huida y refuerzo en la práctica? Implica un cambio radical de perspectiva. Lo que antes era un enemigo a evitar, la incomodidad, el miedo, se empieza a ver como una señal. ¿Como información? Como información valiosa sobre nuestra propia estructura interna. Lo que era desagradable se convierte en una oportunidad para la claridad. La clave, según el texto, es el acto de sostenerse mientras se mira de frente, con lo que llama una presencia lúcida. ¿Y qué es esa presencia lúcida? No se trata de analizar, ni de juzgar, ni de resolver el malestar en ese momento. Se trata simplemente de observar la sensación en el cuerpo, el pensamiento en la mente, sin activar el piloto automático de la huida. O sea que la acción transformadora no es una acción, sino una pausa. Es la capacidad de permanecer presente con el malestar en lugar de ejecutar el programa habitual de escape. Precisamente. En esa pausa, en esa presencia sin reacción, el hábito de la evitación se interrumpe. Y si el hábito se interrumpe, el mecanismo de refuerzo deja de operar. ¿Y la energía que antes se usaba para reprimir? Justo. Esa energía que antes se gastaba en reprimir, evitar y controlar queda disponible para la comprensión. Es un acto que no ataca los síntomas, la ansiedad, el vacío, sino que deshace la arquitectura del sufrimiento desde su cimiento, el gesto de huida. Para ir cerrando, me gustaría que destiláramos la idea central del texto de la manera más nítida posible. Si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, ¿cuál sería? La conclusión de la fuente es inequívoca, y cierra el círculo perfectamente. Dice, la raíz profunda del sufrimiento humano no es el dolor, sino la evitación del dolor. No es la herida, sino el hábito de huir de ella. Exacto, y se insiste en que esto no es un destino, ni mala suerte, ni un defecto moral. Es simplemente arquitectura psicológica. Una estructura que se construye sin darnos cuenta y que, por lo tanto, al ser comprendida, puede ser desmontada. Es que esto te cambia por completo el chip. O sea, de repente el problema no es que la vida te golpee. El problema es el mecanismo interno que se activa con cada golpe. El foco se mueve de afuera hacia adentro de una manera radical. Totalmente. No se trata de controlar el mundo para que no duela, sino de entender la propia respuesta al dolor. Exacto. Y esa comprensión nos deja con una reflexión final.
Una pregunta que se deriva lógicamente de todo el análisis. La fuente se enfoca en el efecto acumulativo de las pequeñas y repetidas evitaciones. Cierto. Esto nos obliga a plantear la pregunta inversa. ¿Cuál podría ser el efecto acumulativo de lo contrario? ¿Qué estructura interna se construiría a lo largo del tiempo a través de pequeños y repetidos actos de enfrentar el malestar con observación lúcida y sin juicio?